Grabar. Bienvenidos a todos. Esta es la última reunión del año de la red de supervisores en español. Es una red en la que nos reunimos siempre el primer miércoles del mes a la misma hora, 12 del mediodía de Los Ángeles, 2 de México, 5 Argentina, 9 España. El objetivo que tenemos es reunirnos los supervisores de la región, poder aprender uno de los otros, dar continuidad a todo lo que estamos aprendiendo, y también tenemos invitados porque abrimos la red a todos los que quieran participar. Así que todos los que llegan hoy, que están aquí o que van a estar escuchando, bienvenidos a este espacio. Cada mes un supervisor presenta, el requisito es que sea un supervisor y que haya sido certificado, que tenga entrenamiento como supervisor. Y tomando eso en cuenta, quiero invitar a aprovechar ahora a Lali, Norma, Alicia, Tani, todos los que están acá hoy para que presenten el año que viene. Así que por favor vayan pensando qué tema les gustaría presentar. Quizás Norma y Lali quieran presentar juntas sobre todo el trabajo de supervisión que están haciendo en el programa. Me encantaría, acompañada por Norma, me encantaría. A ver si se Yo animan. pensé por ahí en alguna muestra de, que eso no lo hemos hecho en nuestro grupo, que tendría que instrumentarlo, de supervisión grupal con láminas, pasando láminas, Sí, Okay. como una debería muestra. hacerlo. Eso también lo podemos hacer, eso como otra posibilidad. Pero bueno, le vamos a dar el espacio, que hoy es el espacio de Chris, es una continuidad a su primera parte sobre Enneagrama. La presentación estuvo muy interesante, le pedimos que haga una segunda para que se pueda profundizar más. Apareció un tema que pareció muy interesante, que es el tema de polaridades, que es un tema muy práctico en la supervisión y en el coaching. Así que Chris es la primera MSC en España. Se acaba de recibir con nosotros como supervisora, aunque ya tiene muchos años de experiencia, así que pronto ya supongo tendrás tu credencial de MSC con la MSC. Y no sé, Chris, sos la fundadora del Coaching Esencial y no sé qué te gustaría que la gente sepa además de ti. Te dejo ya te doy el Muy espacio. bien, perfecto. Pues eso, la autora del Coaching Esencial y del Enneagrama Esencial también. Y soy profesional acreditada con distinción en Enneagrama, que sería algo así como un grupo extra de los MCCs de ICF, pues un grupo más selecto de los MCCs, algo por el estilo, pero en Enneagrama, de la Asociación de Enneagrama. Entonces, pregunta, ¿quiénes estuvisteis en la sesión 1? Levantad la mano. Vale, entonces Alicia, Tani, Rosana no estuvisteis. Ah, sí, tú, Tani, sí. Yo también. Vale. ¿Pudisteis, los que no habéis estado, pudisteis echar un vistazo, habéis echado un vistazo a la grabación de la 1? No. ¿Y a la demo que envié? No, vale. Ya me La demo imaginaba. sí, yo la demo la pude escuchar. No, y no pensé que De pudiera acuerdo. entrar hoy e iba a ver todo junto, pero se me desocupó y quise entrar para escuchar. No pasa nada, no pasa nada. Es por saber un poco quiénes somos y de dónde parto o no. Perfecto, pues entonces voy a compartir pantalla para introducir esto. A ver, voy a hacerlo distinto. Primero voy a... ¿Dónde estoy? Aquí. Todos somos supervisores, ¿verdad? ¿O hay alguien que no? Sí, ¿no? Muy bien. Me parece que Rosana no. No sé si Rosana tenés entrenamiento como supervisora. ¿Rosana? No. De acuerdo. Bueno, pues simplemente para situarnos ahora mismo, la supervisión es una interacción de apoyo, de reflexión al coach, donde hay sobre todo, ¿no?, el propósito de poder facilitar que el coach haga mejor su trabajo como coach y ayudar al cliente a través de que el coach trabaje mejor, ¿no?, con sus clientes.
Además de eso, yo trabajo con la mirada transpersonal también en supervisión, que es la metavisión, que aquí tocaremos ahora un poco esa mirada, y es una mirada sistémica, obviamente, pero sobre todo si hay algo distinto o especial es que trabajamos también con metacompetencias, también con eneagrama esencial, es decir, todas las herramientas que forman parte de la esencialidad, que es el marco teórico que yo desarrollo y en el que trabajo. Entonces, en lo que comentaremos hoy, veréis cositas de estas. Bueno, entonces estuvimos viendo en qué podía ser útil el eneagrama en supervisión, teniendo en cuenta que el eneagrama es mucho más que los números, ¿sí? Es todo un sistema dinámico que va desvelando el ser, que pretende armonizarlo, especialmente el eneagrama esencial, que tiene que ver con buscar ir del ego al ser esencial, a nuestro potencial completo, a nuestra completitud. Y por lo tanto es una mirada filosófico-psicoespiritual enfocada, como en todo lo que yo trabajo, con metafoco en la sabiduría y en la armonización del ser. Y de ahí esta idea que salió, ¿no?, de integrar polaridad, por ejemplo. Entonces, en la supervisión ya sabemos, sobre todo 3 grandes funciones: formativa, de apoyo y normativa. Hay diferentes ojos donde poner acento en el momento de la supervisión y algunas competencias clave que la MCC marca para ser un buen supervisor. Entonces, lo paso rápido porque no hace falta que entremos ahí. Entonces, voy ya directamente a eneagrama con algunos conceptos nuevos para ampliar y para acabar donde queríamos acabar. Una de las cosas que hemos de tener ya claras es que hay todo un sistema de proyección, de reyección y de fragmentación. Es decir, una de las cosas de las que habla el eneagrama, recordemos, el eneagrama, lo he puesto antes, es ese círculo con el triángulo en el centro y una héxada. Entonces, el triángulo es un símbolo, por lo tanto, cada parte del eneagrama significa algo o varias cosas. Es muy potente como símbolo. Entonces, el triángulo, una de las cosas que representa, además de la integración de la polaridad, es precisamente cómo nos polarizamos. Es decir, hay una entrada, ¿no?, de desconexión cuando aterrizamos a este mundo dual, material, y hay, por lo tanto, una desconexión de la conciencia, que esto lo podemos interpretar psicológica o espiritualmente, tanto da. La cuestión es que nos desconectamos de ella en un proceso que, de desintegración. Si hacemos más en el eneagrama y en las flechas de integración, desintegración, veríamos que el camino contrario es precisamente la integración que lleva las flechas en la otra dirección. Entonces, desde ahí, desde esta desconexión fundamental, aterrizamos, ¿no? Entramos en lo corporal, en lo material, entramos en la vida humana y ahí hay un proceso de, por ejemplo, identificación con, en esta vida humana, lo que me cuentan y lo que yo me acabo creyendo de mí, ¿sí? Por lo tanto, es un proceso donde yo me identifico con mi autoimagen, ¿sí? De toda esa idealización que he hecho de cómo debo ser, me la acabo creyendo. Estoy completamente pegado a mi ego. Ese es un proceso normal en los humanos que no podemos evitar de ninguna de las maneras, pero que nos complica la vida porque nos identificamos con un yo pequeñito. Y estoy hablando de ego como hablan todas las tradiciones espirituales y toda la psicología transpersonal, ¿eh? No me estoy refiriendo a egos estupendos, adaptadísimos, no. El ego es la identificación, la falsa identidad de nuestro ser. Por lo tanto, todos somos neuróticos. Bien. Pero en ese proceso de desconexión de la conciencia, ese mismo proceso lo hacemos también de cara a la realidad. Por eso a veces decimos que no entendemos la realidad, tenemos baños de realidad, la realidad nos sorprende, decimos por qué la vida es injusta y cosas por el estilo, ¿no? Es como estamos desfasados con lo real, nos cuesta mucho ver lo real. Y por lo tanto, todos somos psicóticos. Y además de eso, en ese proceso de desconexión de nosotros mismos, también hay un proceso de fragmentación, es decir, no nos percibimos de forma completa. Estamos desde una herida que ahora veremos y por lo tanto hay partes de nosotros que no percibimos.
Cuando hablamos de la integración de la polaridad, estamos hablando precisamente de salir de la fragmentación, de integrar algo que está en mi sombra, que no veo, que no quiero ver de mí, ¿sí? Que a lo mejor está actuando, porque actúa, es proyectivo también, como ya hemos visto, pero no reconozco en mí, es decir, somos esquizofrénicos. Entonces, cuando a veces decimos en coaching que el coaching no es sanador, que el coaching no es solo para personas sanas, yo siempre me pregunto, ¿y quién hay ahí? Porque todos somos neuróticos, psicóticos y esquizofrénicos en algún grado, obviamente. Ya entendemos que nos estamos refiriendo a trastornos severos, en grados severos de estas tres. Bien, ¿eso por qué lo explico? Para que veamos el punto de partida y que en el proceso de coaching seguramente estamos acompañando a sanar esto, es decir, que la persona entienda mejor quién es, que pueda leer mejor la realidad y actuar sobre ella y que se integre y se armonice, ¿sí? Para que no ande diciendo, no, yo no estoy enfadado cuando está pegando gritos y vete a saber qué. Y en la supervisión, lo que hacemos también es facilitar que el coach entienda todo esto, por ejemplo, para que pueda acompañar mejor a su cliente, ¿sí? Y que pueda leer mejor lo que le pasa a su cliente para poder intervenir mejor. Bien, en eneagrama hablamos también de 3 grandes niveles. El nivel basal, que es el nivel de herida, es decir, nos percibimos desde esta carencia, desde esta desconexión fundamental con mi ser, o de mi ser, de mi conciencia. El coaching va precisamente, ¿no?, a evocar conciencia, a salir de ahí. El nivel imaginario de ego, esta idealización que hago de mí mismo, y el nivel imperativo o de crítico interior, que es el que me ayuda, me exige, está pendiente de que yo cumpla mi nivel imaginario. Entonces, cuando ahora vamos a hablar de integrar polaridad, etcétera, etcétera, no podemos hacerlo si no desmontamos esto. Es decir, si no sanamos la herida, es decir, que yo me pueda percibir desde un yo más real, más integrado, más armónico, es decir, que pueda incluir la sombra, porque no me estoy exigiendo ser eso que me he contado que necesito ser y que mi crítico interior está vigilando todo el rato que yo no me salga del esquema. Por lo tanto, estaremos hablando con un crítico, estaremos hablando con el miedo, al dolor, a la herida, estaremos hablando con un ego en general, que todos estamos ahí, a menos que nos trabajemos mucho, con un ego que está intentando ser quien cree que tenemos que ser. Hasta aquí, sí, ¿no? Muy bien. Cualquier cosa, no lo he dicho, pero me paráis, lo cuestionamos, discutimos, hacemos lo que queráis. Bien, por lo tanto, para nosotros, para mí, desde la mirada transpersonal, empoderar al ser es desempoderar al ego. Y ese es un viaje que tiene que ver con esa reconexión con la sabiduría, con estados del ser, con metacompetencias, etcétera, etcétera. Es decir, salir de la dualidad, integrar sombra, ¿sí? Dicho de otra manera. Y para ello necesito eso, armonizar al ser, salir de la fragmentación, elevar conciencia, que no me perciba desde la carencia, ¿sí? Y para eso necesito hacer ego-reducción, porque si no estoy pegada a mi idealización, a mi imagen, a la autoimagen o autoconcepto que tengo que sostener de mí, y eso no me va a permitir reconocerme como quien soy realmente desde mi ser esencial. Por lo tanto, para ello tenemos que ir a sanar la herida desde el amor. Esa es la puerta. Porque mientras la herida está activa, mientras yo percibo que tengo una carencia y que eso me va a ir fatal en la vida, mi ego está ahí intentando que eso no me duela, siendo eso que cree que tengo que ser, viendo el mundo como cree que tiene que ser, intentando cambiar las cosas, conseguir objetivos, logros, manipulando, controlando, en fin, todo lo que sabemos que hacen los egos. ¿Sí? Entonces, el viaje pasa por este camino y el eneagrama esencial en supervisión nos ayuda a comprender todo esto, a comprender en profundidad qué hace la persona, desde dónde lo hace, cuáles son sus miedos, cómo esto afecta a la relación con el cliente, nos ayuda a facilitar que el supervisado, por lo tanto, pueda crecer como coach, pueda incluir, obviamente, las competencias, los ojos, ¿no? Pueda trabajar con ellos, pero también desde la profundidad de la propia sabiduría y de las metacompetencias o estados del ser,
¿sí? Que van más allá de las emociones y de las sensaciones y de los pensamientos. Estamos en algo mucho más estable que no está en relación ya con la desconexión de la que hablábamos antes. Por lo tanto, podemos ver mejor la realidad, hacernos mejores hipótesis y trabajar mejor las transferencias, contratransferencias, empatizar, en fin, ¿no? Generar confianza, disminuir resistencias, tener un mejor mapa y herramientas, hacer preguntas más potentes desde la compasión, el amor, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, como también herramienta de autoconocimiento y cuidado de sí para el cliente, para el coach, pero también para nosotros como supervisores. Y otras cosas que se os ocurran, que seguro que puede haber más. ¿Hasta aquí queréis comentar algo? Muy bien, esto lo vimos también en la primera parte, por así decir. ¿Vale? Muy bien. Entonces, yo había puesto esta sesión, que es cortita, de 20 minutos, porque se abren muchos temas de estos. Entonces, si queréis, luego podéis verla. Yo ahora aquí no la pasaré porque nos comería, ¿no?, los 20 minutos, pero aquí tenéis el link, que si queréis hacer captura de pantalla o luego os lo paso. Bueno, de hecho ya os lo pasé por los WhatsApp. Podéis planteároslo desde cuál podría ser la herida, que ahora las veremos en un segundo, qué hipótesis podríamos hacernos del egotipo. Esto aquí no lo vamos a ver, pero aunque no le podamos poner número, da igual. Lo importante es si podemos leer algunas características, y esto lo veremos ahora en el ejercicio. Cómo afecta al ser del coach y a su coaching, y qué reflexiones podríamos hacer como supervisores, cómo sería aplicar la ley del 3, que es el ejercicio que haremos, y si vemos alguna metacompetencia, que bueno, aquí comentaremos algo, pero no tenemos tiempo de verlas todas. Entonces, bueno, ahí lo dejo, y quien quiera ahondar y preguntarme cosas, pues luego, si queréis, otro día por chat o por email, o al final si hay tiempo, pues me preguntáis. ¿Sí? Bueno, entonces, vimos, si no recuerdo mal, las leyes. Recordadme si las vimos, que ahora no sé hasta dónde entramos o solo las comenté. ¿Alguien se acuerda? Yo te sugiero que la revises de todas maneras para que todos la Vale, sepan de qué estamos hablando. muy bien. Entonces, el símbolo del eneagrama, recordemos, es el círculo con el triángulo en medio. Hemos visto uno de los significados del triángulo, el proceso de conexión y desconexión, y luego tiene la héxada, ¿sí? Bien, la ley, el círculo es la ley del 1, que tiene que ver con la unidad, con la aceptación, con el amor, es el final del cuento, ¿sí? Vamos a la completitud, vamos a buscar nuestra armonía interior en los 3 centros, mental, emocional y somático, y lo que buscamos es esa reconexión con nuestro centro, con nuestro ser esencial, que estaría representado aquí en medio, ¿sí? Con el punto 0 si queremos. Para que eso ocurra, pasamos por la ley del 3, ¿sí? La ley del 3 es la ley, el principio armonizante, el de la sabiduría, es decir, lo que me ayuda a integrar, lo que me permite poder hacer un salto de conciencia. Y para mí, por ejemplo, en coaching esto es importantísimo, porque es lo que haríamos, igual que en supervisión, para que el cliente pueda ir más allá del nivel dual en el que está percibiendo las cosas, desde su nivel egoico o desde su desconexión de la consciencia. Y todo esto se da, esta ley del 3 que nos ayuda a ir hacia la ley del 1, se da a través de la ley del 7, que es el proceso, es el kairos, es decir, cómo esto sucede. Y Eneagrama nos explica cómo es el proceso, las fases, y nos ayuda mucho a entender que no es un proceso lineal con fin teleológico, donde en la posmodernidad nos hemos creído que porque yo quiero un objetivo para pasado mañana, pues sí o sí va a suceder, y tiene que ser, ¿no? Si yo planifico, pues consiguiendo paso a paso, y hay un proceso de desarrollo donde, ¿no?, voy subiendo escaloncitos hasta que llego a coger el regalo final. No, el proceso en el kairos puro de la vida no es este. Es voy para adelante, voy para atrás, tengo parones,
lo que yo puedo pensar ahora, mi expectativa puede que no coincide para nada con la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, si ahora empezamos a abrir la figura del eneagrama, nos encontramos con que tiene 3 grandes centros, coincide con los grandes modelos, yo que sé, el árbol de la vida en Cábala también tiene 3 centros, la inteligencia emocional habla de 3 centros, obviamente, ¿no? Cualquier modelo que se precie más o menos incluye el centro somático, el centro mental y el centro emocional. Pero lo que nos interesa es trascender estos centros para ir a este otro nivel de conciencia donde hay la armonización, la unión, la sabiduría, la ley del uno, ¿sí? Desde el amor de nuestra completitud. La desconexión de la que hablábamos al inicio tiene que ver con alguna desconexión especialmente de alguno de los centros. Por ser humanos estamos desconectados de los 3, ¿sí? De los 3 centros, porque ya hemos dicho que hay una desconexión fundamental. Pero además de eso, estamos desconectados especialmente de uno de ellos, que es donde está nuestra herida y a partir de la cual se genera un ego que va a intentar proteger la herida, ¿sí? Va a intentar protegernos del dolor, de sentir la carencia, la desconexión de ese centro. Obviamente, cuanto más neuróticos estamos, cuanto más movido está nuestro ego, más activado porque siente la amenaza hacia la herida, más nos desarmonizamos, no solamente en ese centro, sino también en los otros, ¿sí? Por lo tanto, más en desconexión estamos de nuestra parte somática, que significa nuestra autoafirmación, nuestra presencia arraigada, nuestra corporalidad, más desconectadas estamos desde nuestro centro mental, que significa una herida de autoconfianza, es decir, no estoy en contacto con mi orientación interna. No me percibo recursos para estar en contacto con la vida, para manejarme en la vida, o si estoy en desconexión, si mi herida está en una herida de autoestima o de amor, no estoy en conexión con mi autenticidad. Es decir, no percibo mi dignidad de ser amado, de relacionarme, de tener vínculos afectivos con los demás. Entonces, cada uno de nosotros tiene una sola herida, las 3 nos ocupan, ¿sí? Pero diríamos que nuestro camino sería sanar la herida para que entonces el ego que se ocupa de protegerla afloje. Y al aflojar, a través del amor, de la aceptación, de la integración de la sombra, que ahora es en lo que entraremos, podamos irnos armonizando, yendo al centro este que antes comentábamos, ¿sí? A estar en el lenguaje coloquial, ya lo decimos, ¿no? ¿Me centro o me descentro? Pues tiene que ver con esto, ¿eh? Es otra forma de contarlo. Bien, estos numeritos que veis aquí se corresponderían con el eneagrama psicológico, que es uno de los posibles tipos de eneagrama, donde cada uno de estos numeritos es un arquetipo de las posibilidades de ser. Pero en realidad los tipos psicológicos en eneagrama son 400 y pico mínimo, ¿sí? Porque hay alas, subtipos, movimientos, integraciones, desintegraciones, flechas, es dinámico. Y nosotros no somos estáticos ni uni nada, somos muy complejos. Bien, cada uno de los centros tiene 3 eneatipos que intentarán proteger la herida y esto sería tema para otra historia. Lo que nos interesa ahora es ver el mapita general para que tengáis una pequeña referencia y las heridas también son todo un mundo amplísimo y para mí es una de las bases fundamentales. Si podemos hacernos buenas hipótesis de la herida, no hay nada más que hacer. Porque ahí está el punto. A la que sanamos la herida, a la que nos percibimos sin esa carencia de autoestima, de autoconfianza, de autoafirmación, ya está. El ego afloja y aparece el ser esencial, ¿sí? Vivimos en paz y completitud. Bien, entonces, os dejo aquí un pequeño ejercicio por si queréis reflexionar sobre ello. En la web, en recursos, abajo de todo veréis Radio La Mirada Esencial. Ahí tenéis un programa para cada herida, si os apetece profundizar en eso, ¿sí? Lo digo porque las heridas, tal como yo las planteo, que es una de las innovaciones de aportación al eneagrama
desde mi autoría, no las vais a encontrar en ningún sitio. La herida de vida, de amor y de muerte. Entonces, por eso indico dónde podéis profundizar. Bueno, la ley del 3, que ya os he comentado, tiene esta particularidad. Por un lado, podemos incrementar consciencia, pero también podemos involucionar a un grado de consciencia más egoico, más dual, ¿sí? Donde volvemos a ser más psicóticos, más neuróticos y más esquizofrénicos o fragmentados. De lo que se trata es de poder facilitar salir de la dualidad, ¿sí? Y eso es algo que en la ley del 3 me resulta muy interesante porque la tendencia que tenemos es a buscar un punto medio entre los extremos, un gris, ¿sí? Por ejemplo, entre éxito y fracaso, bueno, que el fracaso no sea muy grande, ¿no? Que lo pueda empezar a tolerar, pero, estoy viendo la vida en términos de éxito o fracaso. Y de lo que estamos hablando aquí es de ver la vida desde otro sitio, donde éxito y fracaso, por ejemplo, dejen de tener sentido para mí. Es decir, un mayor nivel de sabiduría. Por eso la ley del 3 es la ley de la sabiduría o armonizante. Es decir, si yo, por ejemplo, percibo la vida en términos de experiencia, ¿sí? Realizo que la vida, lo que sucede, sucede, y que si yo le pongo una etiqueta es cosa mía y desde la mirada de mi ego, de mis creencias, de mi mundo, de mi mirada, de mi observador, como le queráis llamar, pues obviamente si yo salgo de ahí, no tiene ya sentido que lo que me sucede yo le ponga esa etiqueta. Simplemente sé que estoy viviendo una experiencia o aprendizaje, como le queramos llamar, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta. ¿Cómo facilitamos que el cliente salga de la dualidad, donde estamos siempre, porque somos humanos de carne y hueso en un mundo dual, de carne y hueso, ¿sí? ¿Cómo facilitamos que trascienda eso para poder tener una mirada más sabia, más correspondiente con lo real, menos neurótica, menos psicótica, menos esquizofrénica, para poder manejarse mejor con el mundo? ¿Mm? Bien, esa es la propuesta. Entonces, cuando hacemos este salto, iríamos al polo evolutivo, pero podría pasar que nos dualicemos más. Y entonces nos vamos al polo involutivo. El ego gana. Sí, ¿de verdad quieres ser más libre? ¿Has visto lo mal que te ha ido cuando has dejado el empleo fijo que tenías? 10 años más de empleo fijo, ¿sí? Ahora haces oposiciones y de ahí no te mueves. Nos dualizamos más. Es decir, hay más miedo, ¿sí? Hay menos libertad para ser. Entonces, ese es el polo involutivo. Y en coaching es muy fácil caer ahí, porque es muy fácil alimentar al ego. Sobre todo en el crítico que hemos visto antes, ¿sí? Hay dos lados también, el crítico inflacionista y el crítico deflacionista. El crítico deflacionista, que nos hunde en la miseria cuando no somos lo que quiere que seamos, es muy fácil de detectar porque nos hace sentir fatal. Pero el crítico inflacionista no es tan fácil de detectar porque nos hace sentir en la gloria cuando somos eso que quiere que seamos. Pero la trampa es la misma, son dos caras de la misma moneda. Y en coaching es muy fácil empezar a engordar al crítico inflacionista, ¿sí? Dándole mensajes de que tú puedes con todo, lo que tú sueñas lo vas a conseguir, cómo quieres el futuro, vamos a por ello, cuando quizá no me estoy dando cuenta de que en su ego eso no le está ayudando nada, sino que le está enredando todavía más y metiendo más en el polo involutivo. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Queréis aclarar algo de esto que acabo de decir? Vale, estupendo. Por lo tanto, ¿sí? Perdón, Sí, yo sí tengo algo que decir, es que sí. es tanto lo que estás diciendo Sí, que simplemente es como que tengo que volverlo a oír y ver la grabación nuevamente, porque entre tratar de ubicarme o ubicar a cualquier cliente o cualquier sesión dentro de este modelo, me saca de tu conversación y digo, esto es definitivamente necesario repetirlo. Así que sí. no creas que es que, por lo menos por mi lado, es que lo tenemos todo claro. Sí, sí, sí.
Gracias, Lali. No, efectivamente, cada uno de estos conceptos merecería horas. O sea, es profundísimo y podríamos entrar y ver ejemplos y detectar casos y hacer reflexión y hablar. Es enorme. El eneagrama es enorme y cada uno de los conceptos que digo soy consciente de que también. Pero aquí tenemos una horita y la idea es tener un baño para ver, uy, qué interesante, o uy, no, o quiero explorar más, o me llevo esto, que esto sí me sirve, esto lo puedo aplicar y ya está. Por ejemplo, el caso que teníamos, que podéis ver luego la grabación, no porque sea una maravillosa sesión de supervisión, que no lo sé, pero sí se puede rescatar este tema, que es a mí lo que me interesa ahora. Para poder ver cómo se aplicaría la ley del 3. Entonces, os resumo muy brevemente. La chica trae un caso donde a ella le cuesta no bloquearse cuando el cliente es muy técnico, es muy perfil ingeniero y le pide herramientas, le pide soluciones, le pide, a ver, no me toques a mí mi ser, sino dime cómo yo tengo que liderar mi equipo y con qué herramienta o con qué modelo me iría bien. Entonces, es un tipo de cliente que le llega desde una plataforma donde les dicen que van a hacer coaching, pero bueno, está entre la consultoría, el coaching, no es aquello de yo quiero trabajarme y contrato un coach, sino que bueno, ahí hay un contexto un poco peculiar y llega este tipo de perfil. Y cuando le llega un perfil así muy demandante, ¿no? En este sentido, ella se bloquea, engancha con su propio ego y su propio miedo y empieza a dar más lo que el cliente le pide que una sesión realmente de coaching. Entonces, se plantea de inicio, pues eso, ¿no? Si es que a lo mejor no quieren coaching, si ella tiene que poner aquí el límite, en fin, algunas cosas, y luego decidimos, ¿no? Ella decide entrar en qué le pasa a ella realmente, suponiendo que tuviera que hacer una sesión de coaching con un cliente de este tipo. ¿Qué le está moviendo a ella? ¿Qué la bloquea? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué se trabaja aquí? Se trabaja, por un lado, ejemplo, ¿sí? Aparece un polo positivo y negativo, esto es otro mundo, ¿eh? Pero para que nos entendamos, hay el polo egoico, donde yo me pido ser eso, que tendría que ver con este lado, y el polo de la otra cara de la moneda, lo que yo no quiero ser, ¿sí? Es decir, la sombra, lo que yo en realidad debería incluir. ¿M? Entonces, en el lado de lo que yo me pido, en ella estaría el polo de, yo le he titulado el saber, ¿m? Y es su zona de confort, donde ella se siente bien siendo consultora, siendo formadora, siendo técnico, viene de este mundo, es una parte de ella más racional, donde tiene control, donde el cronos es lo que domina, los tiempos, la efectividad, la medición, donde se puede manejar con la incertidumbre, con la certidumbre, sí, necesita de la certidumbre, es su parte donde se siente experta, donde hay una falsa seguridad, porque el ego siempre es falso, una confianza en que ella ahí lo maneja y lo controla. Es decir, estamos hablando probablemente, porque siempre es hipótesis, cuando aparece esta parte de ella, porque el eneatipo no describe a la persona, describe al ego, ¿sí? Estaríamos hablando probablemente de un ego tipo 5. El 5 está situado en la herida de la autoconfianza, de la falta de autoconfianza. En el triangulito, ¿sí? Si miramos el triángulo en la pantalla, recordáis, estaría en este vértice de aquí. Aquí teníamos el centro somático, el centro mental, el centro emocional, es decir, el centro somático, herida de falta de autoafirmación o de muerte, herida de muerte, el centro mental, herida de vida o de falta de autoconfianza, y el centro emocional, herida de amor o de falta de autoestima. En este caso estaríamos seguramente situados en el mental, es decir, cómo compenso
la sensación, herida, de que no puedo confiar en mis propios recursos, no puedo confiar en mi mente para orientarme en la vida, herida de vida, ¿sí? Y por lo tanto lo sobrecompenso en este caso, intentando tener conocimientos, ser experta, teniendo el control racional sobre los problemas, etcétera, etcétera. Este es el eneatipo 5 estándar, por así decirlo. Tendríamos obviamente su polo a integrar es ser coach en lugar de ser técnica, consultora, formadora, es estar desde la intuición, desde el proceso, desde el kairos y no desde el cronos, ¿sí? Desde el fluir, desde dejar que aparezcan las cosas. Por lo tanto, fluir con la incertidumbre es estar sin una respuesta cierta, con la pregunta abierta, es el rendirse al no sé. En realidad podríamos estar hablando en eneagrama de irse, y ahí veríamos si entrásemos, que no sé si nos va a dar tiempo en el eneagrama y las flechas de integración, sería irse a la flecha que nos lleva al eneatipo 8. Es decir, estamos ahora en el centro somático, el 8 está aquí arriba, empoderarse. Con notón, lo que sea Ahí que se pase cortó, estará bien. Cris. Ah, Hasta dime. ahora el internet estuvo bien, pero ahora se empezó a cortar. Vale, Entonces puedes ¿dónde necesitar nos hemos quedado? ¿Dónde nos lo hemos quedado? último que estás diciendo, si lo puedes repetir de así despacito. Así si Muy se bien, corta, por ahí todavía podemos entenderlo. muy bien. Entonces, decía, ¿no? El eneatipo 8. ¿Es esto? El rendirse al no sé, y eso nos llevaría en eneagrama a la flecha de integración del 5 al 8. Es decir, significa que cuando yo conecto con mi poder interior, con mi autoafirmación, con mi presencia, sostengo la incertidumbre. Me ayuda a sostener de una manera sana la incertidumbre. Eso sería integrar en 8. Muy bien. Con esto que he dicho hasta aquí, ¿qué creéis que podría empezar a haber en el polo evolutivo que no tenga que ver con andar entre el saber y el no saber? Tengo que ser experta para sentirme segura y estoy en la intuición y me da un miedo que me muero. ¿Qué andaría por aquí arriba? Abrid todos la cámara si podéis y compartimos. ¿Estáis? Sí. Sí, sí, estamos. ¿Qué habría? Muy bien. ¿Qué habría por aquí? ¿Qué se os ocurre? Si yo me situase en un determinado lugar de mi ser, el saber no saber no me afectaría, no sería significativo para mí. ¿Qué podría ser ese lugar de conciencia? Sentir, Sentir. irse más hacia el sentir. ¿Sentir qué? ¿El miedo? No, es como dejar fluir. Acá habla de ¿Qué me confianza, ayudaría a dejar fluir? ¿Perdón? autoconfianza. La autoconfianza. ¿Sí? Pero eso es lo que no tengo, ¿no? Supuestamente eso es lo que no hay y por ahí está la herida. La Ajá. autoconfianza no está. Ujú. Por lo tanto, Sería la sabiduría. ujú. Por ejemplo, sabemos que la herida, ¿no?, es de autoconfianza, como hemos dicho, por lo tanto, lo que le cuesta a esta persona es conectar. Cuando decimos autoconfianza, no es tener pruebas para confiar, que es donde ella se coloca, ¿eh? Estamos hablando de confianza genuina. Cuando hablamos de autoconfianza es poder confiar en la vida, poder confiar en mí, poder, aunque yo no sepa, da igual, ¿sí? Sé que lo que tenga que pasar estará bien, confío profundamente.
Cuando hablamos de confianza genuina, y esto estaríamos hablando ahora de una idea santa del eneagrama o de una metacompetencia, estaríamos hablando de, por ejemplo, yo no intento tener pruebas cada día o en cada momento de que voy a hacer una siguiente respiración. Simplemente sé que voy a hacer una siguiente respiración. ¿Sí? Eso es la confianza genuina. No, no pasa por la cabeza, no pasa por ningún sitio. Lo sé. Ni siquiera sé que lo sé. Sucede. ¿Sí? Ese es el nivel de confianza del que estamos hablando. Entonces, las metacompetencias que nos ayudarían serían la presencia, la serenidad, la sabiduría, la humildad, el amor. Estos son metacompetencias nuestras. Y el espacio donde parecería que estaría bien ir es lo que habéis dicho, ¿sí? Esta confianza genuina, este silencio interior. ¿Cómo ayudamos a colocar a la persona ahí? ¿Cómo conecta ella con esa confianza genuina? ¿Cómo sale de su miedo? Volvemos a por lo tanto, las metacompetencias, volvemos a sanar la herida. ¿Sí? Entonces, en la sesión iréis viendo que vamos trabajando en la reflexión de cuál es esta polaridad, qué está pasando aquí, ¿sí? Dónde ella tiende a estar y dónde se resiste a estar, qué miedo hay ahí. Ella evidentemente es una coach esencial y sabe lo que es todo esto y por lo tanto llega, ¿no? De una manera más o menos fácil a tomar conciencia de que le está pasando otra vez lo mismo que le pasa siempre, porque todo lo que nos pasa, siempre nos pasa lo mismo en todas partes, ¿no? Que es tocar la herida y el ego, ya está, ¿no? O sea, cuando bajamos a la profundidad siempre nos topamos con la misma cosa. Pero es muy curioso ver, ¿no? Y desvelar capas de conciencia, ¿no? En esta vuelta de espiral donde todos andamos, donde me doy cuenta de que lo que yo me cuento, que si el cliente es, que si no sé qué, que si mira lo que me pasa, que si el contexto, que si tal, en realidad tiene que ver conmigo y tiene que ver con cómo aquí se me ha vuelto a volcar mi miedo que este tipo de cliente me toca especialmente. Entonces, ¿cómo voy a trabajar ahora que tomo conciencia de eso? El no dejarme activar por este tipo de cliente y volver a conectar con la confianza. Y veréis que aquí habla ella, ¿no? De por qué el coaching, por qué cree en el coaching, por qué se pasó al coaching, la confianza en que realmente este espacio de intuición y de procesos donde encuentras realmente, ¿no? Los espacios de sabiduría y la solución a los problemas que en realidad están trayendo los clientes. Entonces, cómo ella va viendo que es volver a colocarse aquí, recentrarse, sigue con su trabajo interior, obviamente, en coaching y en lo que sea que ella haga, y confiar, además es una sesión interesante porque se ve, ¿no? Que al final es una confianza en todo. Es decir, confiar en el cliente, confiar en el proceso, confiar en el coaching, confiar en ella misma, confiar en la ICF, confiar en la plataforma, confiar y confiar y confiar. ¿Sí? Que es donde ella tiene su hándicap. Cosas que queráis comentar de esto. ¿Algún caso vuestro? Si me permites, o sea, esto por lo que dices entonces corresponde al Enneagrama 8. Pero dijiste que hay 452 posibilidades, ¿verdad? Más, sí, Más, sí, mínimo, ok. sí. Bueno, En síntesis, a lo que estamos hablando aquí es la ley del 3. Estamos situando dos polaridades, o sea, una polaridad, ¿no? Con dos polos. Estamos viendo cómo sería o qué sería lo que nos ayudaría en este caso a ir al polo evolutivo y también, de paso, estamos viendo que ella probablemente está situada desde el egotipo 5, en este momento por lo menos, pero bueno, ella ha hecho trabajo y se reconoce ahí, y que no es su persona, porque ella tiene de todo, como todos. Tenemos todos los eneatipos,
tenemos de todo, ¿sí? Somos completísimos. Otra cosa es que lo utilicemos o no, porque somos neuróticos, psicóticos, ¿sí? Y esquizofrénicos. Y el viaje tiene que ver con ir, en este caso, al egotipo 8, que ya no sería egotipo, sería eneatipo, porque no es su ego, ¿sí? Sino que es una posibilidad de ser. Esperaros un momento que os voy a pasar otra y así os ayudará también a verlo, que tiene que ver con las flechas de integración. Es decir, y en el eneagrama, conocer los egotipos está bien, ¿sí? Pero tampoco os preocupe demasiado. Lo importante es también entender estos conceptos básicos que el eneagrama nos ayuda. Nos podría ayudar también otro modelo, pero el eneagrama es potente y poder reconocer, sí, no la etiqueta, porque la etiqueta nos da un poco igual, sino qué hay ahí, qué tipo de energía hay, desde dónde se está moviendo y sobre todo para qué, cuál es el miedo, ¿sí? Que es eso que en el fondo la persona está intentando proteger de sí misma, porque esa es el autoconcepto que desde la herida nos despista, ¿sí? Nos hace reaccionar y accionar de maneras curiosas que no son nada efectivas, ¿sí? Porque el ego es como tener el piano colocado en el director de orquesta. Claro, cuando la partitura tiene piano y encima es el solista, pues vamos estupendamente. Pero lo que pasa es que no siempre podemos escoger las partituras, no siempre hay piano y desde luego se necesita de un buen director de orquesta para leerlas y tocarlas de forma armónica. Y el piano no lo es. Por lo tanto, el piano es situarlo en su sitio de piano y al mismo tiempo hacer emerger la sabiduría del director de orquesta, que en este caso estamos hablando de la ley del 3, el punto evolutivo al que vamos tiene que ver con ir construyendo esta mirada más sabia donde yo puedo darme cuenta de que esta polaridad no me sirve, no es real. Necesito las dos partes y ya veremos en qué momento utilizo una o utilizo la otra, ¿sí? Desde la integración, desde abrazar la sombra. Entonces decíamos, cuando hablaba antes de flecha, estaba hablando de esta flechita, ¿sí? Esto es el camino de integración en eneagrama, donde si yo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Vamos a imaginar que mi egotipo es un 5, tipo 5, es decir, herida de autoconfianza, la estrategia básica es tener conocimientos, certezas y buscar objetividad, para intentar proteger la sensación de que no me puedo fiar, no tengo orientación interna, Bien, entonces si yo, por ejemplo, ¿no? Mi egotipo es un 5, el camino de integración, en la medida en que yo voy sanando la herida de autoconfianza, tiene que ver con ir a 8, a 2, a 4, a 1, a 7 y vuelvo a 5. Eso significa que he ido cogiendo lo mejor de cada tipo. Es decir, distintas estrategias de mi ser las voy incorporando para enriquecer. Es decir, mi orquesta se va ampliando. No hace falta que todo lo toque con un piano. Y además hay las alas. Esta es otra historia. Es decir, antes de empezar con la flecha de integración, necesitamos, diríamos, coger lo más cerquita que tenemos a nuestro alcance como posibilidades de ser, y esas son las alas en eneagrama, que en este caso seguramente esta chica es muchas veces ala 4, ella a veces se ha puesto como 4 con ala 5, pero parece que está descubriendo que es más 5 con ala 4. Y le faltaría incluir 6, que tiene que ver con ayudarse a colaborar con otros, participar ¿no? de forma pues eso, colaborativa en redes de seguridad, etc., de una forma sana, en lugar de encerrarse en conocerlo, saberlo, comprenderlo, sí o sí, no, porque uno solo a veces es más difícil, ¿no? Eso es lo que le da el 6. Bien, no quiero entrar aquí porque es excesivamente complicado, sino que me quiero ir a donde nos quedamos el otro día, que son los ejercicios para que podáis hacer ahora la reflexión en pequeño grupo, si os parece, que sería siguiendo con lo que... No te olvides que tenemos solamente 1 hora, o sea que te quedan 5 minutos nada más para terminar. Vale.
Es verdad. Siempre nos quedamos con Entonces, ganas. siempre, bueno, pero ahora he avanzado, ¿eh? En lo que es el ejemplo y la polaridad. Creo, ¿eh? No lo sé, decídmelo vosotros. Entonces, vale. Aquí, comparto pantalla. Entonces, Solo por ahí, os dejo. Cris, para que como quedan 5 minutos, no sé si por ahí también quiera dejar un par de minutos al final si alguien tiene alguna pregunta o algo de cierre. Sí, 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 sí. Solo os dejo la posibilidad de hacer captura de pantalla, si queréis, de lo que sería, por ejemplo, yo he puesto el ejemplo de éxito y fracaso, ¿sí? Podéis tomar estos otros ejemplos, darle una vuelta y hacer el ejercicio con alguien o tenerlo en mente con vuestros clientes, ¿no? De cómo sería situar una voz, situar la otra, ¿sí? Como hemos hecho ahora, saber, no saber, y cuál sería esta posición que trasciende. Y luego ya trabajarlo con el cliente, como sois coaches y supervisores, pues ya sabéis cómo hacerlo. Aquí tenía otro ejercicio que vamos a saltarnos, la de integración que ya hemos visto un poco por encima, el proceso, que sobre todo tiene que ver con las capas de espiral, no nos equivoquemos, ¿sí? Es decir, esto es un viaje de toda la vida donde vamos integrando la ley del 3 con la ley del 7 hacia este camino donde somos más correspondientes con lo real. Y aquí es donde a mí me gusta poner el foco como supervisores o como coaches. No nos despistemos, sino que vayamos hacia este proceso de conciencia, de unidad, de integración, etcétera. ¿Cómo? Conectando con el ser y con ego-reducción desde el amar. Y esto nos permite la armonía interior que comentábamos en la medida en que se sana la herida. Y no entraré en las metacompetencias porque nos complica la vida. Así que esto es la propuesta, ¿sí? En síntesis, eneagrama es muy amplio, no solamente es eneagrama psicológico. Cuando hablamos de la ley del 3, estamos hablando de una desconexión fundamental que tiene que ver con llevarnos a la polaridad. ¿Cómo trabajamos con el cliente? Localizando la tendencia, por ejemplo, en este caso el saber o el éxito o lo que sea, o el dilema que traiga, que es dual, ¿sí? ¿Me quedo o me voy? ¿Me caso o me quedo o me divorcio? Yo qué sé, ¿no? Siempre estamos en dualidades. ¿Qué hay en el polo que a la persona le atrae y qué hay en la parte contraria? ¿Sí? ¿Cuál es esa dualidad? Y a partir de ahí, cuando las ve la persona, realiza también muchas cosas y cómo sería llevarla a una posición evolutiva, es decir, una posición de más sabiduría, de no miedo, de libertad, donde la dualidad se me va deshaciendo, pierde sentido. Si yo estoy desde la confianza genuina, yo necesito estar desde el saber o no saber, se me empieza a caer, ¿sí? Me puedo permitir, pues a veces sé, a veces intuyo, a veces tengo respuesta, a veces no la tengo. No lo sé porque confío profundamente, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para facilitar que el coach pueda estar en ese espacio? Por ejemplo, en este caso, se habló de meditación, se habló de prácticas que ella hace, que le van bien, etc, etc. Seguir su proceso de coaching, en fin, lo que sea. Cosas que queráis comentar. Que voy a trabajar con tu web en los recursos para ver más. Muy bien. Yo creo que nos quedamos cortos porque creo que esto al final de este ejercicio está muy interesante, ¿no? De las polaridades justamente para poder practicarlo. Pero bueno, estoy seguro que van a haber posibilidades en el futuro. Sé que yo creo que hay mucho contenido y también hay en algunos momentos, yo estoy familiarizado con el Enneagram, entonces yo sé los tipos, pero para los que no están familiarizados quizás era más difícil seguirte Claro. cuando nombrabas un tipo. O sea, para los demás, si no están familiarizados, quizás no conocen tanto. Pero fuera de eso, yo creo que es muy útil todo lo que trajiste. Y como dijo Lali, hay que volver a escucharla despacito y ir viendo parte por parte, porque creo que sos muy ambiciosa. Vos querés cubrir muchas cosas en poco tiempo. Pero bueno, es un regalo, porque ahora tenemos la grabación y después podemos ir y separarlo por pedazos. Y lo bueno, yo sé que vos estás disponible. Si alguien tiene preguntas, vos también tienes artículos, cosas que has escrito, que has compartido. Quizás sería bueno también en algún momento, si los que lo leen el artículo quieren reunirse con vos para hacer seguimiento de eso. Como que hay posibilidades Sí. también de... Vos también estás preparando un curso, ¿no? De Enneagram en el futuro que os están enseñando.
Sí, yo hace muchos años que hago eneagrama, teoría y aplicación del eneagrama al coaching. Hay una edición, la próxima edición es en marzo. Buenísimo. Y es un programa certificado también por la Internacional Enneagram. Y luego eso, en recursos, de forma abierta, tenéis pues el programa de radio con cada herida o cómo trascenderlas, o tenéis en artículos uno que se llama Uno con Uno, que habla de precisamente eneagrama, coaching, que se puede aplicar a la supervisión, y heridas. O sea, ahí también nos da una mirada. Claro, lo complicado es entrar en algo muy concreto sin el mapa, porque te pierdes. Sí. Y aquí el mapa es muy grande, entonces jugar con el mapa y el detalle en una horita, la verdad es que es difícil. En cualquier caso, si se ha entendido un poco el planteamiento y habéis hecho captura de pantalla o os paso el PDF o lo que queráis, y queréis hacer el ejercicio o queréis ensayarlo con alguien o lo que sea, y luego me queréis hacer preguntas o encantada, ¿sí? Comentamos cosas. Buenísimo. Bien. Muchísimas gracias, Pasá el Cris, por tu PDF, tiempo. y- Tani, Sí, paso el PDF. le doy el PDF para ir, cuando escuchamos la sesión de vuelta, seguirla con el PDF, está bueno también. Pero bueno, quería agradecerte, Cris, por colaborar, porque esta es tu segunda vez también, por ser parte de este evento. Estamos organizando la conferencia de supervisores, se está teniendo un poquito más de forma, así que los quiero invitar a todos a que se involucren. Van a estar recibiendo otra invitación de Oswaldo para confirmar su participación, si van a hacer un taller o si van a... ¿Recibieron? Tani, ¿recibiste algo? Alicia, ¿recibieron algo esta semana? No, esta semana no, pero Esta semana no. Ok. era 15 días. Ok, porque ya se va tomando todo más forma, tenemos el apoyo de MSC también para la conferencia, que está bueno, así que ahí vamos a estar escuchando, si se quieren guardar los días, es en abril, es el 15, creo que 14, 15 y 16, al final agregamos un día más, y hay un día que es todo enfocado en group supervision, supervisión grupal. Entonces ahí Alicia también, te vamos a pedir que participes en la parte grupal, también Tani, no sé, creo que ahí van a haber oportunidades para todos, para participar. Así que Lali... Ya nos preguntaron y ya tenemos cosas. ok, Está en la buenísimo. web. Sí. Sí, eso yo lo dejé, let it go, lo dejé ir, hay otros que se están encargando de eso, estoy hablando de las posibilidades así a niveles más globales, pero bueno, gracias a todos por estar acá, por participar. En 15 días nos reunimos con los supervisores para brindar por fin de año, así que si se pueden acercar, siempre el tercer miércoles del mes es nuestra reunión de logística y de la asociación como red, más que nada, más que de contenido. Así que si nos pueden acompañar, va a ser muy lindo. Muy ¿A bien. qué hora es Gracias, ese, Cris. Damián? ¿A qué Gracias. hora es ese del Cris. tercer miércoles? Ese miércoles es siempre el tercer miércoles del mes. El primer miércoles del mes siempre tenemos una clase con un tema. Y el tercero tenemos una reunión que hablamos de cosas de la red. Y ya tenemos confirmado para enero también un tema de filosofía que va a estar Andrés de Argentina, del Network de Supervisión, que va a dar una sesión también sobre temas de supervisión y filosofía. Algo que va a estar interesante, distinto también. Yo creo que Cris, Interesante. dentro de tu... Yo me voy, tengo coaching. Lali, ¿Qué? ¿tenés una Perdón. pregunta? Sí, el del tercer miércoles, ¿a qué hora es? A la misma hora de hoy. Ah, ok. Ya, bien, Un gusto gracias. verte. Bueno, Muy gracias, bien. Cris. Muy Gracias, Cris. interesante. Gracias. Gracias, Damián. Hasta Hasta pronto. luego. Gracias, Rosana, Hasta por luego. acompañarnos. Chao, Hasta chao. la próxima. Chao.